bienvenida a mi canal y hoy voy a cocinar milanesas. Milanesas crujientes, como ven en la miniatura, no se ven como las milanesas comunes, se ven como más infladas porque lo hice a propósito para que quede así. El pan queda como más crujiente. Ese efecto se lo di con harina leudante. Cuando rebozas la milanesa, lo pasas por harina leudante en vez de harina común. Muchos, para lograr el crocante, le ponen cereal al pan rallado. Yo le pongo harina leudante y sale crocante afuera y la carne blandita dentro. Si a ustedes no les gusta así, lo único que tienen que hacer es ocupar harina común. Nada más que eso. La receta sigue igual. Hay miles de recetas, yo les voy a compartir la mía, así que vamos con los ingredientes, vamos con la receta, vamos con el video. Para esta receta vamos a necesitar 4 bifes de cuadrada, pueden elegir nalga también, yo elegí carne cuadrada. También van a necesitar perejil, cantidad necesaria, pan rallado, cantidad necesaria, harina leudante, cantidad necesaria, 2 huevos, 2 ajos y mostaza, cantidad necesaria. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. En un recipiente vamos a cascar los huevos. Tengan cuidado que no les caiga ninguna cascarita al recipiente. Vamos a batir bien. Mezclamos todo muy bien. Ahora agregamos la mostaza, como una cucharada grande o 2. Todo esto lo mezclamos muy bien. Integramos bien todo. La mostaza le va a dar un sabor muy rico a la milanesa. También es buena ponerlo para pintar las empanadas en el huevo. Poner mostaza y pintar las empanadas queda riquísimo también. Batimos todo muy bien. Que se mezcle todo. Integramos todo. Si ustedes tienen más carne, agregan más huevos. Como dije, pueden usar nalga también. Es una buena carne para hacer milanesa. Vamos a agregar los ajos, pero los vamos a agregar rallados. Yo los voy a rallar. Esto no enfoca muy bien. En el más chiquito lo vamos a rallar. Yo ya los pelé, los lavé y ahora vamos a rallar bien. Tengan cuidado con los dedos y vamos a empezar a rallar. Es mejor rallado que morder después los pedacitos de ajo. Rallamos bien, vamos a rallar los dos. Si a ustedes no les gusta que tenga mucho gusto a ajo, les rayan solo uno.
que quede bien rallado. Ahora el otro así se va a desarmar un poco, pero no importa, nosotros seguimos. Pueden machacarlo también si no lo quieren rallar o no tienen rallador, lo pueden machacar y lo agregan. Le va a dar un gusto muy rico. Le ponemos todo bien, lo sacamos el rallador, agregamos todo. Atrás quedó bastante, también se lo colocamos. Así quedó mi ajo rallado. Vamos a integrar todo. Otra vez a batir. Tiene el huevo, el ajo y la mostaza. Integran todo muy bien. Batimos un ratito. Ahora le vamos a agregar la sal fina. La sal es a gusto de cada uno. Yo le agrego un poquito más de lo normal porque me gusta con mucha sal. Listo, le vamos a agregar orégano, también a gusto de cada uno el orégano. Para que salga bien el sabor del orégano hay que molerlo con las manos. Así sale la esencia y el olor. Le sacamos también los palitos. Los palitos más gruesos se los tenemos que quitar. Ahora lo frotamos con las manos y le sale el aroma y la esencia. Muy bien, así lo colocamos, nos lavamos las manos. Guardamos esto y batimos. Así queda, batimos todo bien. Volvemos a integrar todo. Que quede bien integrado. Pueden agregarle más orégano o menos orégano según como les guste a ustedes. La sal también. No se quiere quedar el tenedor. Listo. Ahora vamos a agregar el perejil. Vamos a sacar unas cuantas hojas. Vamos a elegir las más lindas. Así las lavamos y las colocamos. Así que el perejil ya lo lavé, elegí las mejores hojitas y yo lo voy a colocar así sin cortarlo. A mí me gusta de esta manera. Ustedes pueden colocarlo, agregarlo al huevo, cortándolo bien chiquito o como les guste a ustedes. Lo agregamos bien. Hasta lo pueden cortar con una tijera de cocina. Lo pican un poquito y lo agregan. Ahí les muestro. Así tiene que quedar toda nuestra mezcla. Pueden agregarle pimienta también, si quieren. Seguimos revolviendo un poquito.
La mostaza también es opcional, si quieren no se lo agregan. Ahora vamos a comenzar con la carne. Acá tenemos nuestro bife. Le vamos a sacar la grasa. Toda esa grasa de la orilla la vamos a sacar. Eso también. Con mucho cuidado de no cortarnos. Sacamos todo muy bien. Mis cuchillos mucho filo no tienen. Cortamos con cuidado. Ya está la de la orilla. Le sacamos ese pedazo. Ese también. Eso es pura grasa, así que la sacamos. Ahí tiene un poco más. Le tratamos de sacar toda la grasa de las orillas a la carne. Ahora lo que vamos a hacer es cortar las orillas. Así. La cortamos. Cortamos de este costado también. Hacemos un corte en cada orilla. Abajo. Del otro costado. Así les va a quedar. Un corte así. No es necesario tan grande. Así queda de los 4 lados. Lo que haremos ahora es machacar la carne. Lo puedes hacer con cuchillo o lo puedes hacer con un mazo para machacar. Yo voy a utilizar el mazo porque ya lo tengo. Es así, por si no lo conoces. Golpeas pero con más fuerza, y si no, con el cuchillo haces lo mismo así, con más fuerza. Esto es para ablandar la carne. Le damos así unos cuantos golpes. Está saltando la carne. Lo golpeamos bien para que se ablande y quede muy blandita cuando la cocinemos. Ven que quedan todos agujeritos ahí. Eso va a ablandar la carne. Ahora el otro lado. Golpeamos bien en los lugares más gruesos. Miren cómo queda de los dos lados. Una vez que hicimos eso, lo que vamos a hacer es colocarla en el huevo. Lo agregamos ahí, lo colocamos ahí. Que tome todo el sabor de los condimentos que le hemos puesto a nuestro huevo. Lo mojan bien, que quede empapado, que quede toda la carne mojada con el huevo, y los reservamos. Lo dejamos a un lado. Eso vamos a hacer con toda nuestra carne, con todos nuestros bifes. Vamos a sacarle la grasa de las orillas, y los cortes que hacemos es para que no se enrolle al cocinarlo. Después lo vamos a pasar para machacar toda la carne. Machacamos todo y la pasamos al huevo.
Ya tengo toda mi carne lista, toda con la mezcla. Esto lo vamos a llevar a la heladera por unos 20 minutos a media hora para que todo tome sabor, que toda la carne quede con sabor. Ya tengo mi carne lista, ya pasó media hora, ya toda la carne tomó sabor. Lo que haremos ahora es pasarlo por harina leudante, luego lo pasamos a la mezcla otra vez y lo pasamos por pan rallado. Recuerden que el pan rallado le pueden poner cereal para que quede crocante. Algunos lo hacen así. Yo uso este pan rallado común, sin nada. Para que le dé el crocante yo usé la harina. Le colocan bien pan rallado para que no se le salga el pan. Luego vuelta y vuelta y lo dejan en una bandejita. Ahora les voy a mostrar. Agarran la carne. Primero vamos a pasarlo por harina. Le sacamos el excedente de huevo. Lo colocamos en la harina. Recuerden que pueden ocupar harina común si quieren las milanesas tradicionales. Yo ocupé la leudante. Tapan todo muy bien. Esto lo pueden hacer con la mano. Yo lo estoy haciendo con un tenedor. Tapan toda la milanesa con la harina. Aplastamos. Lo pinchamos. Lo damos vuelta. Nos ayudamos con la mano si no podemos. Y otra vez hacemos el mismo proceso. Que se agarre bien la harina y si con la mano lo puedes hacer también. Luego lo sacamos. Sacamos el excedente y lo volvemos a la mezcla. Que se moje todo muy bien otra vez para que pueda tomar el pan rallado luego. Mezclamos todo. Se va a salir un poco la harina, es normal. Lo colocamos en el pan rallado y hacemos lo mismo. Lo tapamos con pan rallado. Todas las partes. Vamos a hacer presión con la mano. Esto también lo pueden hacer en la harina. Tapamos todo bien, hacemos presión para que después el pan no quede en nuestro sartén. Ahora lo damos vuelta y hacemos exactamente el mismo proceso. Lo tapamos todo, presionamos. Pueden hacerlo en bandejas más grandes para estar más cómodos. Hay falta ahí. Lo terminamos. Lo sacudimos un poquito. Así es como queda. Ya tiene la harina y el pan rallado. Y lo colocamos en la bandeja para después llevarlo al sartén. Así queda. Tiene todo el pan bien pegado. Esto haremos con toda la carne. Tomamos la carne, la llevamos a la harina, de la harina al huevo y el huevo al pan rallado y a la bandeja. Ya tengo mi aceite caliente. No tiene que estar ni muy caliente porque se va a quemar el pan rallado, ni frío porque va a absorber mucho aceite. Tiene que estar medio, que haga esas burbujitas, y cuando ya esté listo lo llevamos a papel absorbente. Eso haremos con todas. Ahora las damos vuelta y las retiramos.
Y así es como quedan. Ya las saqué. Están muy crujientes. Los dejé en papel absorbente así le saque el aceite. Escuchen lo crujiente. Están espectacular. Ahora lo voy a cortar para que vean cómo queda por dentro. Para que vean que está bien cocinado, que no está crudo. Así queda. El pan rallado tampoco se le sale. Queda un poco inflado, pero queda bien adherido a la carne. Quedan excelentes, crujientes y con mucho sabor a mostaza y a ajo. Así es como quedan. Se lo muestro de cerca. Bueno, no enfoca muy bien. Espero que la hagan y si la hacen, que la disfruten. Y eso ha sido todo. Vieron que es facilísimo. No lleva muchos pasos. Salen rapidísimo. Le dio el crocante y quedan deliciosas. Lo pueden acompañar con puré, con un huevo frito, con una ensalada. Yo lo acompañé con una ensalada. Le agregan limón arriba, queda riquísimo, muy rico. Tiene ese gustito a mostaza, tiene el gusto al ajo, al perejil, tiene gusto a todo. Espero que lo hagan. El cosito donde usé para presentarlo es este. Compré 4, son individuales, pero me gustaron mucho. Se ven re lindos. Compré 4 en el Walmart de Dorrego. Salían 160 cada uno. Acá tengo los otros. Y son lindos. Yo los más baratos que he visto en el centro salen 500 pesos. Estos salen 160 y son bastante lindos. Y me gustó el dibujo. Tenían muchas variedades, no solamente esta. A 160 pesos está bien. Nada más lo quería comentar porque sí. Bueno, y eso fue todo. Nos vemos en otro video. Espero que lo hagan y si lo hacen espero que salga delicioso. Pueden pasar por mi canal a ver mis otros videos que tengo variados, recomendaciones, manualidades, jueguitos. Bueno, tengo varias cosas. Pueden pasar a verlas. Quedan completamente invitados a ponerle me gusta, suscribirse, comentar, compartir el video. Y eso ha sido todo. Nos vemos en otro video. Chao.